Sean todos bienvenidos a las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas, en su tercer día de actividades. Saludamos y damos gracias por su presencia a las directivas del Instituto Caro y Cuervo, a los integrantes de la línea de investigación de lenguas nativas y agradecemos la presencia de los ponentes nacionales e internacionales que nos acompañan. Iniciamos nuestra programación con la presentación del libro Tradición Oral del Sur del Tolima. Tenemos como invitados para esta presentación a Hortensia Estrada Ramírez, investigadora y compiladora de la tradición oral del sur del Tolima. También tendremos a la directora Carmen Millán de Benavides. También tendremos a Nelcy Vega Oyola del Consejo Regional Indígena del Tolima, a César Augusto Buitrago Quiñones, coordinador de procesos editoriales, y a Roberto Pinzón Galindo, corrector de estilo de la imprenta patriótica. La directora no pudo acompañarnos en este día por otras ocupaciones, sin embargo, nos envía un video en donde hace su presentación. Tradición Oral del Sur del Tolima es un volumen de 350 páginas compilado por la investigadora Hortensia Estrada Ramírez, integrante de la línea Lenguas Indígenas, Criollas, Romaní y de Señas, Lenguas Nativas, del Grupo de Investigación en Lingüística del Instituto Caro y Cuervo. Tradición Oral del Sur del Tolima ha sido incluido en la serie Montes, que se inició en 2016 con la publicación de Una vida vivida, Memorias de Thomas van der Hamen, e incluye obras como Romances del Atrato, Cantos de la vida y de la muerte, de Alejandro Tobón Restrepo, El hombre sin miedo, Historia de Sixto Muñoz, El último Tinigua, de Ricardo Palacio Hernández y Catherine Bolaños, Nuevos métodos y problemas en dialectología y sociolingüística, compilado y editado por Néstor Fabián Ruiz, y Entre Cobios, Manuel Zapata Olivella, Invitaciones al archivo y espacios investigativos, compilado y editado por Carmen Millán y Peter Rendón. Nota de catálogo editorial: la serie fue concebida en honor a José Joaquín Montes y tiene el propósito de recuperar una línea editorial del Instituto Caro y Cuervo orientada a la difusión de estudios sobre evolución y diversidad cultural y biológica en el actual territorio colombiano, y acoge textos originales en temas como etnología, botánica, ecología humana, arqueología, musicología y oralitura, que coinciden en el propósito de comprender el comportamiento humano a partir de relatos, espacio, sonidos, ritos, cultura material. Este es cabalmente el caso de Tradición Oral del Sur del Tolima, una recopilación de cuentos, mitos, coplas, canciones, adivinanzas, dichos, refranes, trabalenguas, un acróstico, una retahíla y un romance recogidos en un trabajo de campo emprendido por Hortensia en 1988, gracias al respaldo del Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, y el apoyo financiero del Centro de Cooperación Indígena SECOIN y el Departamento de Lingüística Indígena del Instituto Caro y Cuervo, dirigido en ese entonces por María Estela González de Pérez. De los 11 tomos anillados que han reposado desde su entrega por parte de la investigadora Alcrid y su comité de educación, el Instituto publicó en 2014 Medicina y Magia en el Sur del Tolima, y en 2020 este libro que hoy presentamos, Tradición Oral del Sur del Tolima. En el libro fueron recogidos los aportes de 57 sabedores pijao, entre cuyos apellidos se encuentran muchos de los hallados en el primer censo padrón que adelantara Manuel Quintín Lame, quien vivió un tramo de su vida en Ortega. Tuve la oportunidad de consultar ese documento que reposa, espero que aún esté allí, en la notaría de purificación. Estos apellidos: Aroca, Ducuara, Chico, Gualacó, Tique,
Jitora y Aima. Otros apellidos presentes en el censo padrón aparecen en la lista de 96 niños y jóvenes pijao que elaboraron dibujos a partir del material oral recopilado por Hortensia. Estos apellidos son Culma, Capera, Yara, Poloche. Reencontrar las voces tras estos apellidos me devuelve al trabajo cartográfico para reconstruir lo que fuera el gran resguardo de Ortega y Chaparral. Como señala Mónica Espinosa, con el inicio del censo y el libro padrón de la comunidad de Ortega y Chaparral, Quintín Lame y sus seguidores esperaban cumplir con los requisitos legales establecidos para protocolizar la formación del gran resguardo que fue declarado como tal formalmente por los indígenas como reconstituido en 1938. Las voces en este volumen que preparó Hortensia amorosamente de tradición oral pertenecen a sabedores que quizá ya no están presentes. Sin embargo, la esperanza de Hortensia y del CRIT es fomentar la creatividad, impulsar el desarrollo de un lenguaje estético y creativo que guarde el eco de la tradición oral que despliega toda su riqueza en el volumen compilado por Hortensia, quien tuvo en sus ancestros Mamá Evita y Sacramento Rodríguez sus primeras pistas sobre el Moán, la Patasola, la Sombrerona y la Madre de Agua. Leyendo este libro, volvió a mí la voz de mi abuelo Sixto Millán, describiendo el Moán, como él decía, con una precisión que lograba el silencio aterrado de sus nietas Millán Grajales, ruidosas niñitas que después de una de sus historias salían a refugiarse bajo las cobijas para no ver la lucecita del tabaco del Moán, que sentado en una piedra podía descubrirlas. Seguro que mi abuelo se sabía esta canción que Hortensia encontró en la comunidad de Altozano, en el municipio de Ortega. Un punto llamado Panda donde se toma del buen licor, donde burreaba la negra bala, que caigan rojos sin compasión, que viva, que está viviendo el gran partido conservador. Para mí tengo que mi abuela Carmen Rosa López quizá le dijera a su pequeño Gabriel, mi padre, una adivinanza como esta que me trajo el libro de Hortensia. Tiene camisa y tiene camisola y tiene pelito en la copetona. Si no han adivinado, es el maíz, por si acaso. Gracias, querida Hortensia, por este nuevo libro que me lleva a los avechucos, esos cerros de formas inverosímiles, y a los cuentos de la gente cotuda de San Luis que molestan con sus coplas a los cotudos del Guamo. Los cotudos de San Luis le dicen a los del Guamo: ¿qué hacemos con tanto coto que ya casi nos ahogamos? Muchas, muchas gracias, Hortensia, por este libro. Le damos paso a Hortensia Estrada, compiladora de este libro y de estos cuentos de esta tradición. Hortensia, buenos días, tienes la palabra. Buenos días para todas y todos los asistentes a la presentación del libro Tradición Oral del Sur del Tolima. Les enviamos un especial saludo principalmente a los consejeros del Consejo Regional Indígena del CRIT, a los docentes, estudiantes y personas de la comunidad pijao que nos acompañan. Inicialmente haré una presentación general del libro. Entonces, en esta presentación general voy a hablar de dónde proviene este libro. Este libro forma parte de una investigación más amplia que tuvo el título Tradición Oral y Expresión Idiomática entre las comunidades indígenas del sur del Tolima. Esa investigación se llevó a cabo entre 1988 y 1989 con el apoyo financiero del Centro de Cooperación al Indígena Secoví, el respaldo del Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT y el apoyo académico del Departamento de Lingüística Indígena del Instituto Caricuervo,
Ese apoyo lo prestaron las profesoras María Estela González de Pérez y la señora María Luisa Rodríguez de Montes, quienes dieron ese apoyo. Participaron las comunidades indígenas Pijao del sur del Tolima, principalmente de Altozano, Totarco Piedras y El Vergel. Los audios de este proyecto se recopilaron en español, porque la lengua Pijao dejó de hablarse en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el español que hablan los Pijao hoy incluye voces de la lengua Pijao que pertenece a la familia lingüística caribe. Participaron sabedores Pijao de diferentes edades, niños y niñas, jóvenes y mayores, pero sobre todo ancianos y ancianas, y también colaboró el Comité de Educación del CRIT de esa época. Se recopilaron aproximadamente 40 cassettes con audios sobre diversos temas, entre los que está la tradición oral, la medicina, la historia de la violencia, la historia de Manuel Quintín Lame, la flora, la fauna, la caza y la labor artesanal, entre otras. Estos materiales se transcribieron y organizaron en 14 tomos que se encuentran mecanografiados y anillados. En el 2014 se publicó el tomo Medicina y Magia en el sur del Tolima, que tuvo bastante acogida entre los lectores. Sé también que ese libro lo están utilizando, lo utilizaron en una clase de sociología de la Universidad Nacional. El proyecto para la edición y publicación de este libro de tradición oral se presentó al Instituto Caro y Cuervo en el 2016 y fue aceptado. Consistía en realizar la digitalización y selección de las narraciones, la realización de talleres para la recopilación de los dibujos y la edición de este tomo con miras a su publicación. ¿Quiénes colaboraron? El Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, se contó con el respaldo de los consejeros mayores de 3 periodos, los señores César Pulma, Janet Suárez y Hermiso Vega para la publicación de este libro. También colaboró el Comité de Educación del CRIT, coordinado por la consejera Emilia Yaima, para la escogencia de las narraciones, pues había muchas repetidas o que no eran apropiadas para este libro. Y también colaboró con la coordinación de la profesora Nelcy Vega Oyola y el apoyo de docentes del Centro Educativo de Collarcó, sede en Lomas de Guaguarco, municipio de Collaima, y del resguardo Yacomolana, municipio de Natagaima, colaboraron con los talleres de lectoescritura con niños Pijao, que elaboraron 492 dibujos alusivos a las narraciones que aparecen en el libro. Otra colaboración fue la asesora Daisy Rico, asesora del CRIT. Por el Instituto Caro y Cuervo colaboraron diversas personas. Se contó con el respaldo de la doctora Carmen Millán, directora del instituto, las orientaciones académicas del profesor Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del instituto, las sugerencias de la profesora Margarita Valencia, coordinadora de la Maestría de Estudios Editoriales del instituto, y también se contó con la colaboración del investigador George Enrique Dueñas Luna en la revisión y cotejo de la versión inicial del libro. ¿De qué consta el libro? En el proceso editorial se contó con el apoyo del señor César Buitrago, coordinador de procesos editoriales y director de la imprenta patriótica del instituto, de Roberto Pinzón Galindo, corrector de estilo del sello editorial, de Carolina Moreno en el diseño gráfico del libro, de Víctor Ogliastri, director de C&C Radio, en la digitalización de los audios, de Marta Sánchez en el escaneo de los dibujos de los niños Pijao, de Armando Rodríguez Mora en el diseño y diagramación de los dibujos de los niños Pijao, de Estela Lamprea en la elaboración de la lista alfabética de los sabedores. También se contó con el apoyo de Claudia Hurtado, coordinadora de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y del equipo de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, quienes colaboraron con la publicación de varios podcasts sobre este libro que tuvieron bastante acogida y fueron visitados por más de 900 personas.
Otra colaboración que se tuvo para este trabajo fue la de Bibliored, con talleres piloto que se realizaron en Bogotá con niños de diferentes edades que sirvieron para dar pautas sobre la estandarización del español en las narraciones recopiladas, ya que el español que hablan los pijaos incluye muchas voces regionales y términos de la lengua indígena. ¿De qué consta el libro? En la portada, que fue diseñada por Carolina Moreno, no sé si la están viendo, a partir de un sombrero, esa portada fue diseñada a partir de un sombrero pijao, después de revisar diferentes muestras de tejidos y cerámicas que enviaron Emilia Yaima y la profesora Nelcy Vega. Este libro consta de 16 puntos. Primero, introducción general. Segundo, bibliografía consultada. Tercero, prólogo. Cuarto, lista de sabedores. Quinto, selección de cuentos para niños de 6 a 12 años. 6, selección de cuentos para niños de más de 12 años. Séptimo, mitos. Octavo, coplas. Noveno, canciones. Décimo, adivinanzas. 11, dichos y refranes. 12, acrósticos. 13, trabalenguas. 14, retahílas. 15, romance de las 3 niñas cautivas y los anexos. En los anexos está la carta de autorización del CRIT para la publicación del libro y 2 vínculos. Uno para ver los 492 dibujos elaborados por los niños pijao y otro para escuchar algunos audios con las narraciones de los sabedores. La organización de la tradición oral que aparece en este libro, en la parte inicial están los cuentos. Estos cuentos están divididos en 10 grupos según el orden temático. Hay cuentos, en primer lugar aparecen cuentos de animales, cuentos mixtos. Los cuentos mixtos se refieren a la interacción entre seres celestiales, humanos y animales. Cuentos fabulescos o apólogos, cuentos de brujas, cuentos míticos, cuentos de Pedro Arrimalas, rimales o arrimales, cuentos heroicos, cuentos de ladrones, cuentos varios, cuentos de reyes y reinas, príncipes y princesas. Ahora, los mitos, pues como decía la profesora Carmen Villán, están diversos mitos sobre el Muán, la Muana, el Poira, la Madremonte, el Tunjo de Oro, el Toro de Oro, la Candileja, el Guango, el Silbador, los espantos, las apariciones, la Patasola, la Madre de Agua, la Madre de Ganado, el Coco, la Sombrerona, el Duende, los espíritus, los invisibles y leyendas sobre el Cerro de los Avechucos, el Cerro Careperro, la Laguna de Calarma, el Charco de la Tortuga, el río Chiquinima, las cuevas de Tunulí, las Campanas Encantadas, el Cerro del Mesón, el Charco de la Clueca, las Vigas de Oro, la Peña El Socho, el Cerro de Pacandé y la antigua familia Alapi. En las coplas hay diferentes temáticas sobre la flora, la fauna, el amor, la mujer, los hombres, los niños y las niñas, los políticos. En las canciones hay canciones antiguas, hay adivinanzas, dichos y refranes, retahílas y un romance. ¿Qué hallazgos encontramos en este libro, elaborando este libro? Un sincretismo de la cultura pijao con otras culturas indígenas, española y africana. Narraciones en las que se presentan comportamientos humanos en los animales. Animales que hablan, se ríen, piensan, tocan la guitarra, bailan, se enamoran. Y similar a otras culturas indígenas, donde los animales tienen comportamientos humanos y establecen alianzas matrimoniales con los humanos. Adaptación de cuentos europeos al lenguaje y al contexto propio. Hay muchos cuentos sobre reyes y reinas, príncipes y princesas, pero que se han adaptado al contexto propio. La presencia de términos de origen indígena pertenecientes a las familias lingüísticas quechua, chicha y muisca en estos cuentos, y una tradición oral dirigida a la enseñanza de normas y comportamientos ante el medio ambiente,
y ante los humanos, y gran riqueza narrativa y expresiva. Entonces, esa es más o menos, esos son los contenidos que tiene el libro. Ahora quiero darle paso a la profesora Nelcy Vega Oyola, docente del resguardo Giacomo Lana de Natagaima, que asiste en representación del Consejo Regional Indígena del Tolima CRID. Fue secretaria del resguardo, es directiva del Consejo Regional Indígena del Tolima CRID entre 1997 y el 2001, integrante del Comité de Educación actualmente del CRID, actualmente trabaja en la institución educativa Coyarcó, sede Loma de Guaguarco, Coyaima, Tolima, quien colaboró en este trabajo con la coordinación de los talleres para la recopilación de los dibujos elaborados por los niños Ijao y con un cuento y un mito que se publicaron en este libro. Entonces, profesora, bienvenida y la escuchamos. Buenos días. Mi nombre es Nelcy Vega Oyola, soy docente indígena del resguardo Giacomo Lana del municipio de Natagaima. Quiero dar un saludo especial a la directora del Instituto Cari Cuervo, a la investigadora Hortensia Estrada Ramírez, de parte del Consejo Regional Indígena del Tolima, de parte de su consejo mayor, del equipo de educación de las organizaciones indígenas. Como usted bien sabe, el Tolima está organizado en cuatro organizaciones indígenas, está el CRI, la SILA, FICAD y la ARID, que todos tienen un compendio de saberes, de tradición oral, con la cual nos ha permitido la pervivencia, y ustedes saben que la historia, pues, a través de todos estos años ha sido el hilo conductor que ha permitido la continuidad del pueblo indígena fijado en el departamento del Tolima. Esto fue un proceso, o sea, pienso que el documento de tradición oral para las comunidades del sur del Tolima fue un proceso de investigación que realizó nuestra compañera Hortensia Estrada, y que recogió el sentir, el pensar y el actuar de las diferentes personas indígenas que habitan en este territorio, tanto niños, jóvenes, ancianos, adultos, mujeres, porque pues uno ve dentro de los 14 tomos, uno ve la información que aportan la mayoría de los compañeros, y pues ahí están estipuladas las edades. Encuentra uno aportes de jóvenes de 13 años con una gran riqueza cultural, con un gran acervo cultural, y que les ha permitido transmitirlo de generación en generación. Señora Nelcy, disculpe, sí, ¿usted podría alejarse un poquito de la cámara? Sí, señora. Eso. Gracias. Bueno, voy a explicar. Una cosita. Profesora Nelcy, ¿puedo preguntarle algo? Hacerle algunas preguntas para que nos cuente sobre el proceso que desarrollaron ustedes en la elaboración de los dibujos. ¿Cuál fue ese proceso que llevó usted y los docentes que llevaron a cabo para que los niños elaboraran los dibujos alusivos a las narraciones? ¿Es tan amable? Sí, señora. Ante todo, pues quiero dar los agradecimientos a mis compañeros docentes de la institución educativa Coyarcó, sede Loma de Guaguarco del municipio de Coyaima, a los niños y jóvenes del año 2019 quienes aportaron con estos gráficos. El proceso que se llevó allí fue, primero se hizo la impresión de todos los documentos de tradición oral, de mitos, cuentos y leyendas. Después se les entregó ese material en medio físico para que los muchachos leyeran y dibujaran a campo abierto como ellos interpretaban. Otra estrategia que se creó fue también nosotros los docentes leerle esos documentos, leerle los cuentos, las narraciones, y ponerle como la picardía para que el muchacho se enamore
se enamorara y así mismo pues los gráficos lo hicieran con mucha precisión y con mucho amor. Otra estrategia que se optó fue que también los estudiantes se llevaron una parte del material para las casas para socializárselo a los papás y poder construir los dibujos conjuntamente con los papás. Y fuera de eso, pues ellos recreaban la cultura, porque pues a pesar de tanta narración que habían unos que ellos se sentían a gusto, les agradaban, se reían, compartían entre los compañeros, entre los grupos de trabajo. Y para ellos fue muy emocionante la experiencia, haber participado de esa experiencia. Profesora, ¿y será posible que nos puede contar una de las narraciones que contiene el libro? Una cortica, bueno, para que la escuchemos todos. Por lo menos el cuento de la tía Guala y tío Sapo, donde dice que una vez una fiesta, nuestro Señor hizo una fiesta en el cielo y allí fueron todos los animales domésticos y no domésticos a esa fiesta. Y que entonces, pues como siempre ha existido esa pugna entre los animales grandes y los animales pequeñitos. Y entonces para llegar a esa fiesta, tía Guala con tío Sapo pues establecieron una apuesta para llegar al cielo. Y resulta que allí pues tío Sapo, pues él siempre dentro de los mayores, a tío Sapo lo hemos considerado como el cantante. Entonces tío Sapo llevaba una guitarra para amenizar la fiesta de todos los animales allá en el cielo. Entonces la Guala, viéndolo así todo pequeñito y que se burlaba porque primero no le veía plumaje la apuesta a tío Sapo. Entonces listo, pactaron la apuesta, pero resulta que como tío Sapo también era pícaro, entonces también tío Sapo le puso una trampa a la tía Guala. Le dijo, reunió a todos los sapos que habían en ese momento y les dijo, bueno, yo necesito ganarle la apuesta a la tía Guala, entonces se me van a ubicar como para subir al cielo, es como subir por una escalera, entonces en cada escalón se me va a ubicar un sapo, listo. Y cuando la tía Guala pregunte dónde va tío Sapo, ustedes cada uno va respondiendo, aquí voy, aquí voy. Esa es la trampa que le vamos a atender a la tía Guala para demostrarle que a pesar de que somos pequeñitos, también podemos. Y sí, iniciaron la apuesta y por allá a mitad de altura iba tía Guala y miró hacia abajo y dijo, tío Sapo, ¿dónde va? El sapo que había dejado en la escalera. Él le respondió, aquí voy tía Guala, así, hasta así. Cuando llegó tía Guala al cielo, dijo, y miró, se asomó en la puerta del cielo, miró hacia abajo y dijo, no, pero no veo a tío Sapo, ese no ha llegado. Y cuando entonces la tía Guala decide quitarse todo el atuendo que llevaba e ingresar al escenario donde iba a hacer la fiesta, cuando ve a tío Sapo, sí señora, que sentado con la guitarra, templando las cuerdas, organizando ya lo de la fiesta, entonces se quedó mirándole y le dijo, ¿usted cómo hizo para llegar acá? De ella le dijo, pues en la guitarra, me metí en la guitarra y me vine. O sea, ¿acaso es que usted cree que podía llegar usted primero? No, yo llegué, pude llegar, le demostré que yo le podía llegar, le gané la apuesta. Entonces usted tiene que cumplir con la apuesta. La apuesta era que cuando terminara la fiesta, todo el reguero tenía que recogerlo. Entonces ahí le tocó, como la Guala había perdido la apuesta, la tía Guala tenía que recoger todo el reguero que había quedado en esa fiesta. Entonces, bueno, de regreso, entonces le dice tía Guala, listo, me la ganó subiendo, entonces ahora vuelve y se la pongo bajando, porque yo sé que usted para bajar, ¿cómo lo va a hacer? Usted para bajar ahí se va a sufrir, usted no puede. Entonces le dijo, pues vamos a ver qué va a pasar. Entonces, la Guala inicia el recorrido, inicia también el recorrido tío Sapo, entonces tío Sapo se queda mirando, pues a la mitad de la altura, se queda mirando hacia la tierra y dice, no, pues yo cómo hago para seguir bajando. No, la única solución es meterme en la guitarra y ojalá que cuando yo baje, caiga sobre un lago o un charco para que me favorezca del golpe. Y resulta que se mete tío Sapo en la guitarra y cuando cae tío Sapo a la tierra,
caes encima de un gran piedronón y ahí queda, con esa piedra se estirpa la guitarra y Tío Sapo queda aplastado. Por eso es que Tío Sapo quedó así, aplastado y con los ojos borotados de ese golponón que se dio de esa fiesta. Profesora, gracias, profesora Nelcy, por el cuento. Ahora, ¿por qué considera usted o consideran en las comunidades indígenas que este libro de tradición es útil para el programa de educación y para los Pijao en general? Pues, Profesora Nelcy, qué pena la interrumpo. ¿Podría alejarse un poquito del celular para verla? Eso, para poderla ver mejor. Gracias. Es importante, o sea, este documento de tradición oral va a ser fundamental en la biblioteca de las instituciones educativas ubicadas en territorio indígena o que atienden población indígena, porque va a permitir recrear y revitalizar la cultura pijao. Segundo, se va a permitir un intercambio y conservación de los diferentes saberes ancestrales que están contemplados en este documento. Otra importancia es que se va a seguir transmitiendo la historia de generación en generación, o sea, hoy por lo menos sale ese grupo de estudiantes, el próximo año vienen nuevos estudiantes, con esos mismos estudiantes pues siguen, como se dice, fortaleciendo ese saber, porque algo que hay que valorar es que los niños de las comunidades y resguardos indígenas tienen un gran legado de saberes que ellos lo guardan. Y por lo general, pues uno le da pesar de ver que en las comunidades y resguardos los mayores se están muriendo y se están enterrando con todo ese saber ancestral. Y no se ha logrado compartir con los diferentes estudiantes porque lo que se busca allí es que los mayores recreen esa cultura. Y el documento pienso que va a ser una herramienta muy importante de poder salvaguardar todo ese saber y fortalecer la identidad en cada uno de los niños y niñas indígenas Pijao del Tolima. Profesora, usted me comentaba en algún momento que los niños Pijao están de alguna manera haciendo una nueva tradición oral, que están haciendo una cantidad de materiales que ustedes han recogido, una nueva tradición oral que están ellos recreando, como los aspectos culturales y sociales del pueblo. Por favor, cuéntenos sobre eso. Sí. Yo he tenido la oportunidad de visualizar un poco los 14 tomos que elaboraron en ese proceso de investigación. Y, o sea, cuando hicimos la socialización de los cuentos con los estudiantes, ellos decían, manifestaban, profe, se nos dejaron, no quedó tal cuento, profe, no quedó tal creencia. Ellos hablaban del chilaco de viento, del pollo de viento, del burro sin cabeza, de la culebra de viento, del traspié, del cheche, del guaco, de la lechuza, o sea, de todas esas creencias, y ellos las tienen allí, y ellos, por lo menos desde el área de español, cuando se ponen a elaborar un cuento, por lo general ellos buscan construir esa clase de cuentos y comentarlos, porque ellos tienen ese saber. Ahora lo otro es frente a los espíritus, tanto de la tierra como del aire. Todo eso ellos los manejan, y qué bueno sería pues que esa tradición oral que ellos conservan, que han logrado recopilar y que de pronto no quedó en este documento, la puedan seguir difundiendo, se pueda seguir conservando de generación en generación. Muchas gracias, profesora, por su participación. Si tiene algo más que decir o le doy paso. Bueno, yo les voy a contar, era una leyenda. A ver, profesora. La leyenda dice así: cuenta a los vecinos que en tiempos muy antiguos el gran río de la Magdalena crecía mucho, y en una de esas crecientes bajó una culebra muy grande por sus aguas, quedando en una palizada frente al Pacandé. Los vecinos aterrados murmuraban y se hacían sus posiciones al ver aquel inmenso animal. Unos muy atentos decían: si eso es cierto, podemos ganarle a aquel terrible animal
ya que sabemos que el sacerdote que está construyendo la iglesia de Natagaima, él se encuentra cerca con sus hombres, vayamos a buscarlo, él nos puede ayudar. Fueron muchos a su encuentro, al oírle el sacerdote el relato, los acompañó presuroso, y el animal estaba en uno de los desmontes, y el sacerdote al verla, la conjuró con agua bendita, y el animal quedó convertido en piedra. Sus restos los podemos apreciar hoy en el territorio de resguardo indígena Yacomolana del municipio de Natagaima, Tolima. Muchas gracias, profesora. Ahora no sé, ¿quiere comentar algo más o le damos paso? Eso sí quería aprovechar ya que está el Instituto Caro y Cuervo. ¿Qué posibilidad hay de que se recopile toda esta sabiduría que tienen nuestros estudiantes indígenas y la podamos difundir a través de medios tecnológicos con dibujos animados? No sé, créanme que ha sido el mayor sueño que he tenido de que, ¿por qué no llevamos toda esta tradición oral a los medios tecnológicos con dibujos animados? Esa sería una. La otra es cómo publicar un diccionario de voces y modismos fijados, pues porque en la mayoría de las instituciones nosotros hacemos procesos de indagación con los estudiantes y con ellos pues en estos momentos hemos logrado recopilar una información de 500, 400, 500 palabras más o menos de voces y modismos fijados. ¿Y por qué no el Instituto Caro y Cuervo que nos apoyara en convenio con el Consejo Regional Indígena del Tolima o con las organizaciones indígenas que hay aquí en el departamento del Tolima, para no dejar perder ese saber, esas expresiones? Gracias, profesora. Pues lamentablemente la directora no nos está acompañando en este momento. No sé si esté el subdirector académico Juan Manuel Espinosa. No sé si él podrá dar respuesta a su inquietud, a su deseo y al deseo de la comunidad, las comunidades Pijao de ustedes desarrollar este trabajo. O no está Juan Manuel, no sé, pregunto. Profesora Nelcy, pues muchas gracias por esa invitación al Instituto Caro y Cuervo. De todas maneras, pues estamos aquí el grupo de lenguas nativas, Hortensia, que ha estado liderando este proceso, que ha estado trabajando con ustedes de la mano ya desde hace muchos años. Pues se escalará estas preguntas y estas posibilidades de proyecto en su momento, y ya Hortensia posteriormente se comunicará con ustedes. Gracias a usted. Muchísimas gracias, muy interesante lo que nos propone. Gracias al Instituto Caro y Cuervo por permitirnos este espacio, por poder compartir las experiencias y la sabiduría. Y aquí estoy para colaborar al Instituto Caro y Cuervo y a las organizaciones indígenas y a las comunidades y resguardos fijados del Tolima. Muchas gracias. Bueno, hasta el momento han recibido muchos comentarios felicitándolos por este trabajo, felicitando a Hortensia por la compilación de estos documentos. También nos escribió Edelmira Arévalo, asesora pedagógica de educación del CRIT, que dice que es muy importante y oportuna la temática. Gracias por visibilizar a los indígenas Pijao del Tolima. Siguen habiendo comentarios y felicitaciones y pues seguimos, Hortensia. Sí, pues sería César Puitrago, que es el director de la imprenta patriótica y coordinador de estudios editoriales de la imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo. Me gustaría que él nos hablara sobre todo el proceso que realizaron en la imprenta y que nos contara cómo va la autorización que dio la directora Carmen Millán de Benavides de publicar tanto el libro de Medicina y Magia en el Sur del Tolima como de Tradición Oral del Sur del Tolima en versión virtual. Por solicitud de los indígenas Pijao del Consejo Regional Indígena del Tolima. Quisiera que nos hablara sobre todo este proceso y cómo va
el asunto de la publicación de estos dos libros virtualmente. Buenos días, Hortensia, profesora Nelcy, Yati y demás compañeros que se han unido a esta presentación del libro Tradición Oral del Sur del Tolima. Aprovecho la ocasión para expresar todo el agradecimiento en la manera como se llevó a cabo la edición, en especial porque la oralidad de este tipo de trabajo, que tiene una riqueza inmensa, llevarla a un texto para lectura es un poco complejo. No es posible dejarlo tal cual como las personas expresan, a pesar de toda la riqueza que ahonda en este tipo de trabajo, sino que hay que pensar también en la manera como lo pueden percibir los lectores. Entonces, ese es un trabajo arduo que se llevó a cabo con toda la experiencia y el cariño, la dedicación y el tiempo de Roberto Pinzón. Entonces, le agradecemos inmensamente a Roberto ese trabajo muy silencioso, pero muy arduo, de gran impacto en esta publicación que sin duda ha gustado a las personas que inicialmente ya han visto la publicación. El libro tiene adicional a ello un material adicional, perdone la redundancia, pero este tipo de riqueza cultural del pueblo pijao no podía reducirse única y exclusivamente a presentarlo en un texto escrito, impreso. Entonces nos llevamos a la tarea y a pensar cómo podíamos enriquecer un poco más este tipo de trabajos que van a fortalecer todo este tipo de tradiciones, y llegamos a la conclusión de que había un material de audio muy grande, muy importante, que podía enriquecer aún más lo que se puso en el texto escrito, y se llegó a la conclusión de que teníamos que poderlo compartir con las personas que adquieran el libro, y a través de un código QR los lectores pueden descargar y escuchar los audios directamente de los sabedores. Y otro aspecto importante es que, dadas las limitantes de la manera como se pueden diagramar las ilustraciones, y no todos los cuentos se podían ilustrar por cuestiones técnicas, entonces para darle un reconocimiento muy importante y especial a los muchachos, a los niños jóvenes que participaron en la actividad que la profesora Nelcy nos comentó de una manera muy entusiasta, en donde se involucraron también los padres de familia, los maestros, pues quisimos también a través de un enlace poder que nuestros lectores también puedan ver cómo los niños ven toda esa riqueza reflejada en un dibujo, en un dibujo. Y es así que todos los textos de los mitos y leyendas que aparecen aquí y de los cuentos han sido recopilados. Hay más de 450 dibujos en los cuales ustedes pueden disfrutar de esa riqueza. Cada dibujo nos dice algo importante, una visión, una manera como los niños ven y comprenden y se comprometen con su tradición, con sus tradiciones. Con relación a la pregunta que nos hace Hortensia, es fundamental decir que el libro Tradición, Medicina e Imagen del Sur del Tolima, se va a hacer su edición digital, está programada para este año, y va a formar parte de los clásicos digitales del Instituto Caricuervo. ¿Cómo va a aparecer el libro? Va a ser un libro en PDF de archivo dinámico, publicación electrónica, de acceso abierto, que quiere decir que cualquiera de las personas que están interesadas en este tipo de material puede acceder a la página o al micrositio del sello editorial del Instituto Caricuervo, descargar el archivo en la colección clásicos, serie clásicos del Instituto Caricuervo, y poder acceder a él. Este libro está programado que salga digamos, o que se cargue en el micrositio entre finales de
mayo y principios de junio. ¿Por qué le damos esa premura? Porque tenemos que también analizar cómo debe aparecer y que nos quede adecuadamente formado. La particularidad del libro de tradición de medicina y magia en el sur del Tolima se debe a que muchas personas han solicitado este libro por su importancia y su pertinencia y porque, digamos, el tiraje que tuvo esa primera edición impresa, pues se agotó muy, muy rápido porque tuvo un gran éxito. El libro que estamos presentando hoy, Tradición Oral en el sur, del sur del Tolima, se va a presentar al comité editorial para que se pueda hacer la versión digital. Pero valga la salvedad, tenemos un aporte importante en este libro, es que combina la parte impresa y la parte digital en la manera con los archivos complementarios que les acabo de mencionar, Hortensia. Muchas gracias a todos, a las personas que apoyaron en el grupo de procesos editoriales todos los trabajos de digitalización de los dibujos, Marta, a don Armando, a la diseñadora del libro, Ingrid Carolina Moreno, porque fue un trabajo también de investigación, de ponerse a trabajar en conjunto. Fue una experiencia muy bonita trabajar con el autor, con Hortensia. Nosotros siempre llegamos no a imponer las cosas, sino a trabajar y a tratar de poner de la mejor manera posible esta publicación para el disfrute de todos los colombianos y todas las personas que aman este tipo de tradiciones, y recalcarles que este libro va a estar en las diferentes librerías del país a través de la distribución que tenemos con Siglo del Hombre y en nuestro punto de venta propio, al igual que próximamente podrán adquirirlo en el carrito de compras que va a poner en servicio el Instituto Cari Cuervo. Entonces, los invito a que disfruten de esta publicación y también sé que fue un tiraje muy reducido de 400 ejemplares, pero se le van a llegar varios ejemplares al CRIT y a las instituciones de educación que forman parte del pueblo pijao, para que los niños, adultos y la comunidad pijao y del sur del Tolima puedan poder disfrutar y sentirse orgullosos de sus tradiciones, porque en cierta medida es fundamental todo lo que se haga en pro de rescatar la visión que tienen nuestros pueblos y toda la riqueza que nos tienen que nos pueden compartir en la manera como perciben el mundo, la realidad, su vida propia. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Cecita. Lamentablemente, Roberto Pinzón, a quien también había invitado precisamente por la labor que desarrolló en este trabajo, pues no tiene audio, entonces pues no puede comunicarse con nosotros, pero sí quiero dar un especial reconocimiento a todas las personas que participaron y colaboraron, principalmente pues a los sabedores Pijao, a César Buitrago, a Roberto Pinzón, que colaboró bastante en la revisión, en la corrección de este libro. Como decía César, este libro estaba en un español muy regional, muy con términos y con palabras de origen indígena, que era difícil la lectura para el público en general. Entonces, pues primero se hizo un trabajo piloto con un grupo de niños aquí en Bogotá, en compañía de Biblored, y se vio que era muy difícil que esos niños comprendieran estas narraciones con los términos y con las palabras con las que las habían narrado los sabedores. Por eso se buscó hacer la estandarización del español en el libro, y Roberto contribuyó bastante en mostrar que la ayudando a estandarizar este español que aparece dentro de este libro de tradición oral. Mis agradecimientos a todas las personas que colaboraron en este libro, a Carolina Moreno, que hizo el diseño de la portada,
a partir de un sombrero, un tejido de un sombrero pijao, a Roberto Pinzón, a César Buitrago, a Marta Sánchez, al señor Armando, a Víctor Ogliastri, porque pues Víctor ayudó a digitalizar y a segmentar las grabaciones que aparecen también en el enlace del libro, las grabaciones en las voces de los narradores, que este trabajo pues fue recopilado hace más de 30 años. Entonces, muchos agradecimientos a todas las personas que colaboraron en la realización de este libro, porque este fue un trabajo de equipo entre docentes de las instituciones educativas, principalmente de la institución educativa donde trabaja la profesora Nelcy Vega y los docentes de allí y los niños de esta institución, de Giacomo Lano y de Collaima y de Natagaima. Pues este es un trabajo hecho por los indígenas en gran medida y para ellos y para las personas que están interesadas en la tradición oral. Pues no me resta más por decir, agradecerles a todos. Si me faltó alguno de las personas que nombré, pues también agradecer a Claudia Hurtado y a su equipo de comunicaciones, quien hizo los podcasts, que fueron muy visitados por muchas personas y les interesó mucho a partir de las grabaciones que se recopilaron sobre este libro y que están también en un enlace dentro del libro. Mil gracias a todos. Si hay algo más que quiera decir César, Hortensia. Roberto, pues, Sí, señora Hortensia. Roberto infortunadamente no pudo conectarse porque está fallando el audio, pero en mensaje interno me dice que Roberto lo que quiso fue estandarizar o respetar fundamentalmente el lenguaje del pueblo pijao. Eso es importante rescatarlo porque el lenguaje forma parte fundamental, importante, predominante en la manera como un pueblo se expresa. Entonces, Roberto lo que hizo fue precisamente respetar al máximo ese tipo de lenguaje del pueblo pijao, pero lo que digo es transponerlo y llevarlo a que sea comprendido en la manera cuando el lector se acerca al texto. Es que la oralidad, como ustedes, la mayoría de los lingüistas saben, tiene una riqueza grandísima, pero una cosa es expresarse uno verbalmente y otra cosa es la manera como se puede llevar ese tipo de comunicación al texto escrito. Por eso el trabajo fundamental de Roberto consistió en eso, es como traducir lo oral a un texto escrito. Es más o menos el trabajo de un traductor, pero en la misma lengua que es común para todos, ¿cierto? Entonces, esa es así como es, la interpretación Roberto, que hace Roberto. sí, en Gracias. las charlas que teníamos con Roberto, él colocaba entre paréntesis los términos regionales y los términos de la lengua de origen indígena, los colocaba entre paréntesis para hacer aclaraciones para que la gente supiera de qué se trataba, para aclarar. Entonces, no recuerdo bien en este momento si colocó entre paréntesis la aclaración o el término, pero en todo caso ese es un trabajo que respeta el lenguaje con que se narraron esta tradición oral. Bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias a todos los presentes, a todas las personas que colaboraron en este proyecto de edición de la tradición oral del sur del Tolima, principalmente pues a los indígenas del Consejo Regional Indígena del Tolima y a las personas de la imprenta patriótica que mencioné inicialmente, que son muchas personas, y pues también a la Oficina de Comunicaciones y al señor Víctor Ogliastri, quien fue
el que hizo la digitalización de las grabaciones que aparecen publicadas. Buen día para todos y pues esperamos que disfruten de esta tradición oral. Hortensia, tenemos algunos Sí. comentarios aquí en el chat, entonces todavía nos quedan algunos minutos para poder leer comentarios y las preguntas que tienen. Nos escribe Julián Guzmán, pues hace un saludo y dice que le gustaría tener el email de la profesora Hortensia. Me interesa porque estoy trabajando una temática similar en mi tesis de investigación doctoral en la conservación de saberes ancestrales mediante la implementación de proyectos pedagógicos productivos. Por ello, la importancia de sus contactos. Mil gracias. Soy docente también de la SED del Tolima. Él pone aquí en el chat sus correos. No sé si la profesora Hortensia los ha visto, los puede ver. y para ver si puede hacer contacto con él. Claro que sí, Yati, ya mismo le coloco el correo institucional en el chat para que pues me escriba. Dicen que cómo pueden adquirir el libro, desde cuándo ya está disponible. De eso podría hablar César Buitrago, que es el director de la imprenta. Sí, pues como ya las dije inicialmente a través de Siglo del Hombre y las diferentes convenios que tiene nuestro distribuidor exclusivo con librerías en Bogotá inicialmente, pero también van a estar en diferentes ciudades del país. Y en nuestro punto de venta propio, cuando esté ya habilitado para prestar el servicio de atención al público. Igual, muy próximamente, estamos ya en proceso de pruebas finales, en el carrito de compras virtual de nuestras publicaciones también pueden adquirir este libro tan valioso y tan bonito, porque fue un proyecto muy bonito para todos nosotros. Fue una gran enseñanza de aprendizaje y se hizo con todo el cariño, con todo el amor para nuestros pueblos indígenas y para todas las personas que viven en el sur del Tolima. Fue un proyecto muy emocionante para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Cecita, por esas palabras y por ese reconocimiento para el pueblo indígena Pijao del sur del Tolima y por todo el trabajo que usted y su equipo hicieron en este proyecto, porque fue muy valioso y sobre el cual estoy muy agradecida. También estaban preguntando por el costo del libro. Los tomos de los que habló Hortensia, que tienen allá en el Cabildo de Natagaima, ¿esos es solo disponibles para la comunidad o también hay a la venta algunos de estos libros? Pues mire, son 14 tomos. Como ese es un trabajo antiguo, en esa época no había computadores o apenas estarían saliendo, o por lo menos aquí no se estaban manejando. Entonces, lo que yo hice fue sacar todas las narraciones, transcribirlas en fichas como se transcribían en esa época, organizarlas, fotocopiarlas y anillarlas por temas. Entonces, como les decía en la presentación, hay muchos materiales sobre flora, fauna, sobre medicina, sobre la tradición oral, sobre la historia de la violencia en el sur del Tolima, sobre Manuel Quintín Lame, sobre muchos temas. Hay 14 tomos. De esos tomos solamente se han publicado 2, el de medicina y magia en el sur del Tolima y el de tradición oral del sur del Tolima. Quedan los otros tomos por publicar. El Consejo Regional Indígena del Tolima tiene una copia de esos materiales y tiene una copia de las grabaciones. Y pues yo también tengo una copia de lo mismo, que están sin publicar y que están ahí pues guardados. Que ellos pues sé, porque los mismos Pijao me han contado que muchas personas van a las comunidades o allá al CRID y han consultado esos materiales, pero no sé hasta qué punto, pues que yo conozca, estaban publicados estos 2 tomos. Los otros materiales no sé si la profesora Nelsi
nos puede aclarar si hay alguna publicación de los otros materiales o qué han hecho con esos materiales. Doña Hortensia, esos documentos, esos tomos, aún reposan ahí en la biblioteca del CRID. Ahí hay unos tomos, porque tuve la oportunidad cuando estuve al frente del Comité de Educación del CRID de revisarlos, de mirarlos, y pues me acuerdo que se alcanzó a sacar un libreto que se llamaba Papá Abuelo nos contaba, de algunos cuentos que se extrayeron de ahí, de esos tomos, pero no, fue un librito pequeñito. De ahí el resto de información que contiene esos tomos ahí está guardada. Lo preocupante, ¿sabe qué es? Es que pues como fue hecho con máquina de escribir y llevan años, imagínense, más de 30 años, créame que ya se están poniendo difícil de poderlo visualizar, porque uno mira y ya las hojas se están colocando color café, otras se están ya deteriorando, mejor dicho, los tomos se están deteriorando, los que he podido ver. Gracias, profesora Nelcy. Sí, ahí están esos materiales que sería importante que se pudieran divulgar y pues que el Instituto Caro y Cuervo apoyara a los fijados para la divulgación de estos materiales, porque son materiales recopilados sobre todo con ancianos y ancianas de la comunidad que recogen muchos saberes que ya se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, Sí, pues sí. Eso es lo que sucede, solamente hay lo que ella dice y pues los dos libros publicados. Esto, lo otro, le quería aportar otra cosita, doña Hortensia. Sí, claro, profesora. Es frente, Pues, o sea, los comentarios que hicieron también los niños, algo que me había olvidado comentarles frente a ese trabajo, es que ellos dicen que la mayoría de esas narraciones los papás las han utilizado para asumir correctivos al interior del hogar con ellos mismos, o sea, que les contaba esa historia y entonces pues eso en algunos les generaba miedo y evitaban de que se fueran para las chicherías por ahí a tomar, tanto a los adultos, a los jóvenes como a los niños que cogieran por allá. Y bueno, eso por una parte, como correctivo. Y también que esas narraciones, los mayores, los ancianos, se sentaban a contar esa clase de historias en la barbacoa, en las tulpas del fogón, en el trabajo comunitario, en las asambleas, y que pues que ellos se lo pasaban divertido porque ellos cuentan que todo ese compendio, toda esa sabiduría, ellos lo han manejado los ancianos. Y en ese momento yo sí quisiera hacer un llamado, porque es que créame que ha sido muy difícil con los mayores involucrarlos en el proceso educativo, porque ellos en estos momentos le han puesto un valor al saber. Entonces yo lo digo por experiencia desde mi institución, nosotros hubo un tiempo que quisimos involucrar a los sabedores y sabedoras de las comunidades donde tiene influencia la institución, y algunos salieron cobrando por esa sabiduría, cobrando un valor agregado. Entonces, eso sí me entra una gran preocupación, porque entonces ese saber se va a perder, porque los ancianos se están volviendo mezquinos con esa información, pero también hay que entender por qué los han utilizado. Eso sí, yo tengo que también resaltar, los compañeros mayores han sido utilizados porque han sido muchas las universidades que han venido a sacar toda esa información para lucrarse muchas veces, y otras veces no reconocen los valores, los valores de autor a los ancianos, a los mayores de las comunidades. Eso ha sido también una de las críticas que ha habido cuando nos hemos reunido con los ancianos para lograr recopilar alguna información con ellos. Lo otro es que también esas narraciones las han utilizado los padres de familia de noche para hacer dormir los bebés cuando están en el adorote, que cuando el niño no se quiere dormir en el adorote, te empiezan a mecerlo en el adorote o en la hamaca, entonces que le narran una historia de esas,
o un cuento, algo así, y me acuerdo de una que el niño me preguntaba, profe, y eso que mi mamá comienza con mi hermanito, duérmete niño, duérmete tú, porque ya viene el burucucú. Bueno, ¿y ese de dónde viene? ¿Quién es, profesor? ¿Y a qué hora llega? Dijo, profe, no se cansaba, quedaba dormido y no aparecía tal burucucú. Entonces, créanme que esas enseñanzas, esos, son chistosas, son agradables. Ese era el aporte que le iba a hacer. Gracias, profesora. Es verdad, todo lo que dice la profesora se vive allá entre estas comunidades que se apoyan en estas narraciones para enseñar comportamientos frente a la naturaleza, frente a los mismos humanos, bueno, en fin. Muchísimas gracias a Hortensia, a la profesora Nelcy, a César, a Robert, que pues estaba presente pero sin audio y tuvo sus problemas técnicos con la cámara también. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por este producto tan bonito que es para las comunidades y para seguir preservando la cultura de este pueblo.